Entonces, el día de ayer estábamos hablando de algunos aspectos importantes, ¿verdad? En Power BI, donde conocimos de algunas características que este programa nos da. Um, Rápidamente vamos a ver un ejemplo de cada una de las vistas que hemos repasado ayer. Dijimos que hay una vista, pues, una vista modelo, una vista de datos y una vista de informes. Esas serían las tres vistas. Y en el caso de la vista modelo, ustedes pueden ver acá que en el ejemplo tenemos algo que se parece mucho. No sé si ustedes conocen o han hecho algún diagrama de base de datos en este programa de Access. Esto se parece a eso. No es exactamente igual, pero sí es muy similar. ¿Qué es lo que tiene la vista modelo? Pues básicamente cada uno de los objetos cuadrados o rectangulares que ustedes ven acá representa una fuente de información que Power BI puede tomar. De manera que aquí vemos algo como clientes con un conjunto de variables o campos. Acá, a cada uno de estos también le vamos a llamar una tabla. Cada cuadro de estos sería una tabla. Entonces yo diría la tabla de, la tabla de clientes. eh, por aquí tendría la tabla de ventas. Por aquí tendría la tabla de fechas. Por aquí tendría la tabla de productos. ¿Ok? Cada una de las tablas es como una agrupación de registros. O sea, una tabla está compuesta de filas y cada fila, informáticamente hablando, pues hablando en terminología de base de datos, se convierte en registros. ¿Oyeron? Un registro en una tabla de clientes, por ejemplo, está compuesto de estas variables. Digamos, si esta información de clientes, yo puedo decir, bueno, aquí está el ID del cliente, los nombres y apellidos del cliente, el estado civil, el género, los hijos, y etcétera, etcétera. Cada uno de estos los podemos visualizar como que fuera títulos de columnas y a continuación por cada fila sería un registro de cliente, ¿verdad? O sea, muchos registros de clientes que se pueden guardar en una tabla de clientes y no digamos en una tabla de ventas. Campos o información relacionada con una venta viene siendo, por ejemplo, el código del producto que se vende, el código del cliente a quien se le vende, cantidad de unidades de ese producto incluidos en esa venta, el precio, a qué precio se vendió, cuál es el costo, el total de la venta, el porcentaje del IVA, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero estos son los campos que hacen o arman un registro en cada una de estas tablas. Pues cada una de estas tablas no puede por sí sola, no es capaz de dar toda la información. Para armar informes yo necesito combinar las tablas, o sea, a esto se le llaman relaciones entre tablas. Estas líneas que usted ve acá, por ejemplo, aquí hay un 1, aquí hay un asterisco en el otro extremo. Esto lo que me indica es que hay una relación entre la tabla de clientes y la tabla de ventas. Del lado de uno vamos a interpretarlo que un registro de clientes al otro lado, que tiene un asterisco, significa muchos o varios. Esto entonces lo interpretamos como un registro de clientes puede tener cero o muchas ventas. Eso es lo que se lee. Así es como se interpreta la relación que hay entre estas dos tablas. A nivel de registros, vamos a ver que un registro acá, que está identificado por un ID de cliente, puede aparecer acá con muchas ventas en nuestra tabla de ventas. ¿Por qué razón? Pues en la realidad esto se representa así. Si un cliente es muy recurrente en un negocio, ese mismo cliente puede llegar a generar muchas ventas. Vamos a pensar que hace unas 3 o 5 ventas por mes.
Entonces, un cliente de estos generaría 5 registros de ventas por cada mes en esta tabla. Y así ya se imagina usted aquellos clientes que pues suelen ser más recurrentes en un año, poder pensar en unas 200 ventas que se le hagan a este cliente en específico. Entonces, eso es como la interpretación de la información almacenada en las diferentes tablas de mi escenario. Pues todo esto es importantísimo entenderlo, comprenderlo, porque entre la información, entre el significado de la información es donde existe la verdadera interpretación. Si yo sé bastante bien qué es lo que se guarda en cada uno de estos campos y en cada una de estas tablas, entonces perdón, tengo mucha claridad para poder hacer un informe, es decir, qué variables quiero yo visualizar en un informe y tratar de cruzar en algún objeto visual que me dé a mí otro tipo de información, ¿no? Información consolidada, tabulada, que corresponda a alguna estructura en particular. Las otras relaciones que están acá son de la misma manera. Siempre por cada línea usted puede ver un 1, un asterisco, un 1, un asterisco. En algunos otros casos usted va a poder ver un 1 de un lado y un 1 del otro lado también. Ese tipo de relaciones ya no son iguales a las que yo les acabo de explicar, sino que vienen siendo que por un registro de un lado corresponde solo a un registro del otro lado. Normalmente ese tipo de relaciones no son así, o sea, no son básicamente donde se da un registro maestro y muchos registros esclavos, o sea, así le llamamos en la terminología, porque un registro maestro pues puede tener 0 o muchos registros esclavos en el caso de una relación de uno a muchos o a varios. Más bien en una relación de 1 a 1, donde yo tengo un 1 de un lado y un 1 del otro lado, estamos hablando como de información complementaria. Es como unificar este registro con el otro registro de la otra tabla. Pienso que ese tipo de relaciones son muy poco profesionales, o mejor dicho, poco carecen más de análisis. Más bien son como formas de crear información de acuerdo a cambios o a exigencias en cuanto a cambios según cómo evoluciona un negocio. Lo que quiero decir es que una base de datos para un sistema de información en un negocio, cuando este negocio inicia, obviamente hay muchos parámetros en ese momento, o sea, en el momento del inicio del negocio que se establecen como valores del escenario inicial. Sin embargo, el negocio tiene que evolucionar, ¿verdad? Y de aquí a 6 meses de estar el negocio trabajando con los sistemas operando, resulta que viene un cambio de algo en tal parte del sistema. Entonces, las personas que se encargan de hacer esos cambios tienen que buscar formas de que esos cambios sean soportados sin que afecte la información tal y como se venía dando. Entonces, ahí es donde empiezan a surgir las necesidades en las cuales podemos ver relaciones de uno a uno. O sea, en cierto momento empiezan a surgir eso cuando deberíamos de tener un solo lugar en el cual poder unificar todo lo que corresponda a una sola cosa. Entonces, nosotros en este curso no vamos a tocar relaciones de uno a uno, más bien solo relaciones de uno a muchos, pero sí es parte de lo que en el modelo nosotros pudiéramos considerar en un momento dado. Esta parte es para mí, o sea, para mí representa uno de los componentes más importantes. O sea, si yo logro manejar y comprender lo que yo tengo acá, estoy casi en un 50 o 60% de todo lo que se necesita. El resto ya es solamente hacer informes. Eso, aunque visualmente sea lo que se
aprecia a nivel de una presentación o qué sé yo, da resultados, realmente ya es como nada más la parte frontal, pero todo lo que está detrás es una parte vital para que esa parte frontal realmente tenga una forma, ¿no? Bien, pero todo es importante en realidad, no solo la vista modelo, sino que la vista de los datos, en cada una de las vistas, yo tengo chance de hacer funcionalidades para lo que es la adaptación de los datos o de la información en general. Muy bien. Lo que vemos aquí enfrente es lo que normalmente vamos a ver después cuando nosotros nos conectamos a una fuente de datos y se genera un vínculo por cada una de estas fuentes y se representa a través de estos elementos dentro del modelo de los datos, el modelo de la vista modelo, perdón. Cada uno de estos cuadros vinculado con una fuente diferente. Entonces, esto que usted ve acá, la vista modelo, es donde usted va a tener toda la información que proviene, o voy a decir la estructura, no es toda la información, es la estructura de toda la información que proviene de la o de las distintas fuentes que usted pueda conectar. En el mejor de los casos, estas 4 tablas que yo tengo enfrente provienen de una misma fuente. Y eso sería el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, en el caso más complejo, digamos, cada una de estas fuentes proviene de orígenes o de fuentes totalmente diferentes entre ellas. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que puedan provenir de un origen o de una fuente totalmente distinta a- al origen de las demás, en este nivel, aquí donde lo estamos viendo, llegan a tener la misma categoría, o sea, el mismo valor, empiezan a tomar el mismo valor para Power BI, porque lo mismo tiene una tabla como tiene la otra tabla, independientemente de dónde venga o de dónde sea su origen o fuente de datos. Bueno, poco a poco vamos a ir entrando ya en materia para que ustedes puedan entender un poco más sobre esto. Luego tenemos un ejemplo de la vista de datos y la vista de informes. Del lado izquierdo, usted acá lo que ve es un ejemplo de la vista de datos. La vista de datos, vamos a ver si lo hacemos un poco más grande. La vista de datos acá usted puede ver que tiene forma de como que es una tabla o como es algo parecido a lo que es una hoja de Excel, como de celdas. Pero lo que yo tengo en realidad son los nombres de los campos aquí en la parte de arriba y luego a continuación por cada una de las filas estaría cada uno de los registros de esa tabla. ¿Ok? Los datos se muestran así y hay una serie de funcionalidades tanto en la parte de arriba como en la parte derecha para poder ejecutar algunas acciones que puedan llegar a ser importantes a la hora de querer trabajar con esta información. Del lado derecho tenemos un ejemplo de la vista de informe. La vista de informe es la parte visual, la parte bonita, la parte donde se refleja toda la información o los consolidados, los resultados o mejor dicho, todo lo que nosotros queremos producir para lo que es la empresa o para mostrar algo, para dar a conocer, ¿verdad? A través de gráficos, a través de tablas, a través de KPIs, a través de rangos de fechas, etcétera, etcétera. Toda la información que nosotros tenemos guardada en cada una de las tablas de la vista de datos. Es ahí donde surge entonces todo el alimento, o sea, en la vista de datos es donde radica todo lo que se necesita para darle vida a estos objetos visuales, porque lo que está mostrado en cada objeto visual es la información que está contenida aquí en estos registros en cada tabla. Cuando yo hablo de registros,
todo lo tenemos que pensar en como una fila. Una fila es un registro completo de algo. Por ejemplo, un registro completo de cliente, un registro completo de producto, un registro completo de persona, un registro completo de vehículo, un registro completo de proveedor y así, ¿verdad? Según como yo tenga organizada ah, mi vista modelo, cada una de las tablas que yo tengo ahí. Bien. Bueno, esto es lo que son dentro de las cosas que nosotros podemos lograr en Power BI. O sea, bueno, entonces aquí no tenemos mayor cosa, solo eran los ejemplos que teníamos que terminar de platicar. Luego vamos a checar nada más qué es lo que tenemos aquí el programa, el día 2 en el contenido. Están las vistas. Ahora vamos a la parte de obtener datos. O sea, todo lo que es la obtención de datos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un ejemplo para poder ya obtener datos a través de lo que es un archivo de Excel como fuente. Muy bien. Entonces vamos en este momento, lo que vamos a hacer es abrir el programa. Entonces nos vamos a dar acá, Power BI, y empezamos a abrir el programa. Este programa es un poco grande. Es importante considerar que las computadoras digamos, los recursos de una computadora deberían de ser, de acuerdo a mi recomendación y a mi opinión, deberían de ser, digamos, mínimo tener un Intel Core i3 y una cantidad de memoria RAM de unos 8 gigas de RAM para poder tener un rendimiento pues bastante fluido. De otra manera sí va a funcionar, pero puede tener ahí mucho retardo para abrirse o para guardar datos o para procesar la información cuando se está jalando datos de las diferentes fuentes. Entonces, eso podría ser una estimación de lo que debería usted tener como recursos en su computadora, ¿vale? Por otro lado, habíamos hablado que este programa sufre o el fabricante saca una actualización por lo menos al mes, o sea, una al mes, por lo menos. Eso cómo lo sé o cómo lo detecto. Quiero que se fijen ahorita que yo abrí el programa. Aquí abajo hay un mensaje que dice disponible. Vamos a ver, la actualización disponible. Un segundo. Vamos a cerrar esto. Aquí hay un mensaje que dice disponible, clic para descargar. Este mensaje que sale en esta parte me indica que ya existe una actualización en lo que es la página de Power BI. Voy a aprovechar este mensaje para mostrarles a ustedes cómo es que voy a obtener la versión. Yo le puedo dar ahí y seguir eso, o bien me puedo ir de acuerdo a lo que está estipulado o está indicado en el video que yo les compartí ayer para poder hacer la descarga. Esa es otra forma. Entonces voy a darle clic acá y me va a llevar hacia pues, una página donde va a tener esta opción de descargar Power BI Desktop y me va a mostrar aquí cuáles son las mejoras que considera esta nueva actualización. ¿De acuerdo? O sea, lo que yo voy a bajar considera estos cambios en cada una de las partes. Y acá le da a usted un video, le muestra un video que le explica, ¿verdad?, cuáles son esas mejoras o cambios que se incluyen en esta actualización. Una vez que mira este detalle, no podemos ver qué más tenemos ahí. Son ejemplos de las cosas que considera la nueva versión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que al final hacemos? Pues le damos acá en esta sección de descargar Power BI Desktop. Y eso
Me va a traer hacia acá y esta pantalla es una pantalla que sale en el video que yo les compartí, donde voy a poder hacer la descarga, obviamente de forma gratuita, pero me voy a ir por este lado, ¿no? Que dice consulta las opciones de descarga de idiomas disponibles. Me voy a venir acá a esta opción, me voy a dar ahí y voy a caer a una página, esta página, me voy a ir aquí a este botón que dice descargar. Y al caer en esta página voy a seleccionar entre las dos opciones que yo tengo acá, esta que tiene x64. X64 es la definición de arquitecturas, o sea, computadoras que tienen arquitectura de 64 bits, que la mayoría hoy en día de computadoras tienen o manejan o están diseñadas bajo esa arquitectura. Normalmente eh, elegimos esta, ¿de acuerdo? Si no, pues tendría que ser la siguiente. Miguel, Yo una cosa es selecciono. lo mismo que descargarlo de la página de la tienda de Microsoft también, ¿verdad? Sí, puede obtenerlo de otras maneras. O sea, la manera más, o al menos la que yo uso, es esta forma, que me originó que llegara aquí por el mensaje que me salió, ¿verdad? En el programa indicándome que ya había una nueva actualización y pues seguimos, ¿verdad? Esta secuencia para poder llegar hasta la descarga como tal. Pero sí, usted podría llegar a través de otra ruta. No sé, yo pensaría que lo debería de traer a este punto también, pero puede ser que no. O sea, eso sí, desconozco cuántas rutas pueda tener Microsoft para poder descargar el programa. Um, pero esta es la manera como yo pues lo actualizo. Normalmente vengo a descargar acá este archivo. Este archivo cada vez crece un poquito más. En este momento aquí está su tamaño, 290.1 megabytes. En la próxima actualización debería de estar un poquito más arriba y así, ¿verdad? Cuando yo empecé a descargar esto hace aproximadamente unos 2 años y medio, pues los tamaños empezaban, que yo me recuerdo, andaban como por los 160 megabytes. Y ya ahorita, pues ya a estas alturas ya es mucho más grande, ¿verdad? Ya tenemos más de 100 megas desde que yo me recuerdo de que empezaba a descargar. Pero bueno, o sea, si usted llega por otras rutas, está bien, no hay problema. Lo importante es tener el instalador de la última actualización de Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos acá y le damos en el botón de Next y eso empieza a ejecutar la descarga, ¿de acuerdo? Si antes de terminar la clase esto se termina de descargar, vamos a hacer la ejecución y si no, pues lo voy a guardar para que lo ejecutemos el día de mañana. ¿Está bien? Digamos, el proceso de la reinstalación no es tardado, es bien corto, pero los cuidados que tenemos que tener son sencillos. O sea, ¿qué cuidado tengo que tener para poder hacer la reinstalación del programa? Sencillamente no tener abierto el Power BI. O sea, no tener abierto es solo fijarse y decir, bueno, si está abierto lo cierro y listo. Si no está abierto, pues ya lo verifiqué, entonces puedo echar a andar la nueva instalación que lo que hace es que le cae encima a la que ya está en ese momento. Entonces no tenemos que preocuparnos por desinstalar la que ya está y venir y hacer la nueva instalación. Eso es bien práctico. Es como de alguna manera, como se dice, incremental, le voy a llamar, donde no es necesario desinstalar la que ya existe, sino que él solito viene y le va a agregar lo que sea necesario para que se logre la actualización. Bien, entonces voy a regresar al programa, voy a dejar ahí la descarga, que siga trabajando. Entonces yo estoy aquí nuevamente en el programa. Entonces en el programa vamos a checar cuáles son las áreas que estábamos viendo ahí en la presentación. De este lado usted puede ver las vistas. Aquí están las áreas, filtros, visualizaciones y campos. En la parte de arriba usted tiene los botones de herramientas
de cada una de las opciones del menú principal del programa. Obviamente cada uno de ellos le da a usted una funcionalidad y que poco a poco pues vamos a ir aprendiendo a utilizar algunos que son dentro de los más importantes. O sea, no hacemos un repaso de izquierda a derecha enseñando cada botoncito qué es lo que hace. Más bien nos vamos enfocando en las aplicaciones para ir usando de acuerdo a cómo se necesite para lograr cada una de las aplicaciones. De esa manera creo yo es bastante efectiva el poder comprender cómo es que funciona el programa. Bueno, eh, pero el tema es conocer las fuentes de datos. Me voy a enfocar entonces, normalmente caemos aquí en la opción del menú principal que se llama Inicio y con este conjunto de botones de herramientas me voy a ubicar en este que está acá, o sea, estos dos, uno dice obtener datos y el otro dice Excel. El que dice Excel, así muy puntualmente Excel, y tiene hasta su icono o su símbolo ahí de Excel, pues voy a decir que lo han colocado ahí para no tener que buscarlo de una manera extensa, aunque no es tan extensa, pero voy a llamarle extensa. El hacer unos 3 4 clics a partir de esta opción para llegar a la opción de Excel, vino Microsoft y dijo, bueno, como yo sé que Excel es una de las fuentes que representa un 60 o 70% de las veces de los usuarios de Power BI, entonces vino y sacó el acceso directo aquí a la par con la intención de que no tuvieran que meterse por acá. Pero yo me voy a meter por acá para mostrarles a ustedes qué cantidad de tipos de fuentes pueden ser utilizados para lo que es la obtención de la información. Entonces le voy a dar clic aquí en esta flechita hacia abajo y ve usted que aparecen orígenes de datos comunes. Entonces aquí aparece un grupo y justamente el primero es Excel. Yo dije 4 clics y la verdad es que con 2 clics yo ya estoy aquí, que sería equivalente a este que está arriba. Pero este es el primer tipo de fuente que normalmente aparece. Pero ustedes ven otros que dice aquí conjunto de datos de Power BI, flujos de datos de Power BI, SQL Server, análisis services, texto CSV, web, fuente o data, consulta en blanco. Estos tipos de fuentes son catalogadas tal vez dentro de las más utilizadas, pero eso en realidad pues ya depende de cada persona, cada analista, cada usuario de Power BI y su naturaleza de fuente de datos, ¿no? Pero estos no son todos, o sea, este es un grupo que Power BI o Microsoft ha seleccionado como quizá dentro de los más usados. En parte, digo yo, le va a pegar, pero en el caso de Excel, le va a pegar tal vez en SQL Server, tal vez en texto o CSV, pero hay otros que no. Por ejemplo, ¿cuántos usan una consulta en blanco? ¿Cuántos usan fuente? Esto será de Oracle, no sé. O Data, será algún producto en específico que no conozco. Flujos de datos de Power BI, o sea, no sé a qué le llama eso tampoco. O sea, hay mucha información que puede desconocerse, primero porque no son usados de manera frecuente y segundo porque este programa está evolucionando constantemente, está creciendo constantemente, así como le mostré ahorita con las nuevas actualizaciones y le he venido diciendo que por lo menos se incluyen una actualización nueva cada mes. Eso hace que el programa sea totalmente dinámico y que vaya evolucionando a un ritmo muy acelerado, lo cual nos puede dejar de pronto con algo de desconocimiento. Y acuérdese pues que las personas no solo estamos todo el día metidos en una sola cosa, sino que hay muchas otras cosas que atender y por lo tanto el aprendizaje de una sola herramienta pues tiende a ser un poco lenta. Más bien se centra uno de acuerdo a las necesidades que se van teniendo, se van tomando o haciendo las investigaciones pertinentes que le permitan a uno solventar las necesidades que se van dando. Pero bueno, vamos a entrar a esta opción que dice más, o sea, más orígenes de datos. Entonces le voy a dar clic acá y me va a salir una ventana en la cual van a aparecer como categorías
del lado izquierdo, en esta ventana, usted ve como categorías, una que incluye todo y otro conjunto que está como agrupado. Esto que está aquí en todo ahora aparece de manera agrupado en, digamos, categorías como de archivo, de base de datos, de Power Platform, de Azure, de servicios en línea y otras. Pues, ¿qué es lo que hay aquí? Pues hay sencillamente las diferentes orígenes de acuerdo a esa categoría. Entonces usted puede ver cómo es que se agrupa todo eso. Es como aquello que en Excel usted se mete a las categorías de las funciones y puede ver que hay una categoría que dice todas las funciones, le muestra alfabéticamente todas las que tiene independientemente de la categoría a la que pertenezca cada una de las funciones que usted puede usar. De manera que, primero que nada, quiero que se fije en qué cantidad de posibilidades que se convierten en distintas fuentes de datos. Y cuando digo distintas fuentes de datos es una buena cantidad que ofrece Power BI para, en cuanto a la cobertura, voy a decir, para tomar datos. ¿Ok? Nosotros nos estaríamos enfocando en cosas como Excel y en este caso la categoría de base de datos, específicamente en la sección de Oracle Database. En esta parte también tenemos la que se llama base de datos de MySQL, por aquí está, base de datos MySQL, esta y esta, pues son de las que yo personalmente más utilizo en cuestiones del trabajo. Lo aplico específicamente con bases de datos de MySQL. No estoy pegado a Oracle sencillamente porque la empresa eh, tiene su base de datos o su información la tiene guardada en base de datos de MySQL. ¿Ok? Por lo tanto, ahí es donde uno dice, ¿será que Power BI puede tomar datos que están en esa base de datos? Sí, pero esa base de datos, ¿cuál es? Ah, es SQL Server, es Postgres, es DB2, o sea, según el nombre del el fabricante, el nombre del producto, así es como yo debería de analizar si Power BI cuenta con algún soporte en este nivel para poder em, pensar que yo voy a configurar Power BI para que se conecte a esa marca de base de datos, por decirlo de esa manera. ¿Ok? ¿Qué pasaría en caso de que no sea compatible? Vamos a pensar, ¿verdad? Que sale una base de datos totalmente nueva, totalmente diferente a todo lo que Power BI está ya en este momento considerando y no lo tiene. Si no lo tuviera, básicamente lo que no va a hacer es poder conectarse él, o sea, Power BI, directamente hacia la base de datos, porque no tendrían los conectores necesarios que hagan compatible una comunicación entre lo que es Power BI Desktop y el nuevo producto de la base de datos. En este caso, yo le digo, no está todo perdido, no está todo terminado porque existen otros mecanismos. Si yo no me puedo conectar directamente, sí podría, digamos, crear algo intermedio que me permita generar a partir de la base de datos archivos CSV, o sea, con formato CSV, y a partir de ahí conectarme con Power BI. O sea, esa es una manera de hacerlo. Pero siempre hay que analizar primero, ¿verdad? La factibilidad. Y si no, pues entonces ya se piensa en alternativas, aunque son más complicadas de desarrollar, pero se pueden lograr. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte que estamos mostrando aquí es el conjunto de todas las posibilidades y me voy a enfocar mejor en la categoría que dice todo para que ustedes vean qué cantidad, o sea, yo diría que por lo menos habrán unas 80 o 100 formas diferentes como Power BI puede tomarlo
para fuentes de datos. Bueno, una vez que ya está establecido esto, o sea, para que ustedes conozcan cuál es la amplitud que tiene, nos vamos a enfocar en uno ahorita. Nos vamos a enfocar en Excel para que ustedes vean cómo es que se va a trabajar. Yo tengo un directorio acá. En este directorio vamos a irnos al directorio de Power BI y aquí tengo yo un archivo que está en Excel y lo voy a abrir en Excel para que ustedes lo vean. O sea, lo voy a ejecutar, lo que se va a abrir es Excel. Y quiero que conozcan el contenido de ese documento, ¿de acuerdo? Ese documento contiene información relacionada con ventas. Este documento de ventas realmente es un archivo que el mismo Microsoft regala para que las personas aprendan a usar Power BI usando este archivo como fuente de datos. ¿Por qué digámoslo así, adecuado o sí es una buena fuente? Sencillamente porque primero cuenta con 700 ventas. Son 700 registros de ventas. ¿Ok? Eso es una bonita cantidad. Hace una dispersión entre la información. Usted ve acá hay una variable o un campo aquí arriba entre los títulos. Dice segment, o sea, segmento. Está el country, que es el país. Está el product, que es el producto. Y usted ve que son los nombres del segmento, el nombre del país, el nombre del producto. No estamos manejando números que representen códigos. Ese es un ejercicio que nosotros lo vamos a adaptar para poder practicar un poco la parte de las relaciones que se pueden dar entre las tablas allá en la vista modelo. ¿Ok? Esto entonces también contiene información que tiene que ver con algún tipo de descuento, um, unidades vendidas. Está lo que se llama como, esto es precio, si no estoy mal. Vamos a irnos, que voy a tener que subir rápidamente. Esto es el precio de fábrica o el manufacturing price. Está el sales price, el precio de venta. Están las ventas totales o las ventas gruesas. Están lo que son descuentos en general. Otro dato de ventas. O sea, este archivo contiene de pronto un par de variables repetidas. Si usted se da cuenta aquí, sales es igual a lo que es gross sales. Casi en todos. Yo no he visto uno diferente. En primer lugar, esta información no la hice yo, no, o sea, como le dije, la he bajado directamente de la red para efectos de prácticas con el mismo Power BI. Tenemos el profit, que viene siendo las utilidades dentro de lo que es cada una de estas ventas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos variables que nos permiten hacer análisis. Tenemos una variable que representa la fecha de la venta. Tenemos también el número del mes de la fecha. Tenemos el nombre del mes de acuerdo a la fecha. Tenemos el año de acuerdo a la fecha. Entonces, esa información está, como quien dice, diversificada las ventas en lo que son segmentos, países, productos. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué explicamos todo esto? Porque sencillamente es muy importante, pero es vital conocer mis datos. O sea, primero tengo que entender qué tengo en la fuente. Yo en la fuente, yo ya estoy viendo que lo que tengo son ventas. Esta va a ser mi fuente, pero como tiene 700 filas, es fácil llegar. Si tuviera 10.000 filas, fuera mucho más complicado poder ver las 10.000. Y si tiene más, pues no digamos, se complica o la dificultad es mayor. Entonces, básicamente yo me debería de centrar en los primeros registros, en los primeros 5 o 10 registros y decir, yo sé que todo lo demás es lo mismo,
son ventas en este caso. Entonces lo que tengo que hacer es conocer cada una de las columnas, qué nombre tiene, qué representa cada uno, en qué formato está la información en cada campo. O sea, cada columna aquí es un campo o una variable que se puede usar para cualquier tipo de análisis que nosotros querramos en Power BI. De manera que una vez que yo entiendo la estructura de la información, puedo entender cuáles variables tengo y también puedo comprender cuáles son las variables más importantes. O sea, una vez que ustedes ven esto, dirán ustedes, bueno, aquí las variables más importantes de analizar vienen siendo esta, por ejemplo, el profit, o sea, las utilidades. Le interesa a cualquier persona saber qué ganancia hubo de todas las ventas. O sea, eso es interesantísimo, o sea, es de mucho interés para la persona que ejecutó estas ventas, por ejemplo, en la realidad. O cosas como las unidades vendidas. O sea, yo quiero saber cuántas unidades se vendieron de cada uno de los productos, ¿no? O sea, porque estas unidades que yo veo acá y esta parte del profit, obviamente todas estas dos variables están asociadas de manera directa con lo que es la venta de algo. Y ese algo, ¿qué fue? Fue un producto, que es este donde yo estoy ahorita, o sea, este, que dice carretera, ¿no? O sea, es el nombre del producto. Y también tengo otras variables ahí cerquita que dicen, bueno, este producto se vendió en esa cantidad de unidades que me dejó esas utilidades y se vendió en Francia y corresponde al segmento de mid-market, por ejemplo. Bueno, eso es en esta venta en particular. Pero ventas de producto igual a carretera, pues pueden haber en otros países o en otros segmentos, ¿verdad? De manera que se convierte, las ventas de este documento se convierten pues en un punto muy bonito de análisis que me permite aprender bastante, de una manera bastante práctica, de una manera bastante fácil, por decirlo de esa manera. Ok, pues ya entendimos, ya conocimos la estructura de la información y ahora pues lo que voy a hacer es, lo voy a cerrar, aunque lo puedo leer sin cerrarlo, y me voy a venir al programa, me voy a venir a Power BI y voy a ejecutar la lectura de esos datos, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita mi programa de Power BI está por separado con lo que es ese archivo de Excel y en este momento voy a generar un vínculo para que ahora represente una fuente de datos dentro de Power BI. ¿Estamos? Veamos entonces, básicamente, como yo sé que es de Excel la fuente de los datos, me voy a ir directamente aquí donde dice Excel, que dice importa datos de un libro de Microsoft Excel. Le vamos a dar clic por ahí y me va a salir la ventana que me va a permitir ir a buscar cuál es ese, cuál es ese archivo. Aquí lo tengo en este directorio. Se llama Financial Sample PBI. Este archivo yo se los voy a mandar el día de hoy para que ustedes puedan replicar esto que yo estoy haciendo y puedan ejercitar lo que ustedes quieran. O sea, la intención de esto es que puedan practicarlo. Y ya el día de mañana, yo creo yo que ya mañana les voy a dejar la tarea o la primera tarea para poder ir acumulando los puntos de acuerdo a la zona como está indicado en el programa para que ustedes puedan ya empezar a desarrollarlos. ¿Eh? Entonces yo selecciono el archivo de Excel y le doy aquí donde dice abrir. Entonces lo toma Power BI y lo que hace es que una vez que ya lo identifica como tal, o sea, después de sus, voy a decir, validaciones internas, el reconocimiento de un verdadero formato de Excel, porque el hecho que tenga una extensión XLX, solo así literalmente no lo define como un documento de Excel. O sea, yo puedo agarrar una imagen, una imagen que es JPG
su verdadero formato y ponerle XLS, y no por eso Power BI lo va a leer, ¿verdad? Sino que existe una validación interna que se identifica con un parámetro que está en el encabezado del archivo y dice, ok, usted sí es de Excel, muy bien, entonces va a ver, pues, o sea, qué es lo que contiene, ya le va a ver su interior. Entonces aquí voy a seleccionar la primera hoja y voy a ver que aquí me va a mostrar una vista previa de la información para que yo pueda, o sea, ojo con esto es una vista previa, no es toda la información que pueda tener. De hecho, hacia abajo usted ve que ya se corta en un momento, dice los datos de la vista previa se han truncado debido a límites de tamaño. Pero es básicamente porque esto es una vista previa, no es que aquí le vaya a mostrar todos los datos. Imagínese usted que tenga ese archivo unos, no sé, unas 50.000 filas, por ejemplo. Tuviera 50.000 filas, esto fuera interminable, o sea, llegar hasta a poder ver todos. Solo es una vista previa para que nosotros podamos checar que sí son los datos son los que yo quiero levantar. Al hacer esto, obviamente, Power BI me muestra aquí las diferentes hojas que tiene ese libro de Excel y usted debería de seleccionar, puesto que debería de conocer su fuente de datos, debería de conocer ese archivo de Excel y su interior en cuanto a las hojas que contiene y, por supuesto, conocer qué información hay en cada una de las hojas. De esa manera usted puede validarlo que sí son esos datos y al tener ya validado todo, entonces le damos acá donde dice cargar información, o sea, en el botón de cargar. En ese momento empieza un proceso de transferencia entre lo que es ese archivo de Excel y lo que es Power BI, específicamente en su capa de datos o en el repositorio de los datos. Ya que se desaparece esa pequeña ventanita blanca, ya usted puede chequear aquí del lado derecho que ya tenemos un listado de campos. Y acá tenemos en la parte superior, tenemos el nombre de la tabla. La tabla se llama Financials y está en su contenido, tiene estas columnas. O sea, la tabla como tal tiene estas columnas, que era lo que estábamos viendo, ¿se recuerda? No está en el orden como lo tenemos en el archivo de Excel porque aquí sufre un pequeño ordenamiento, debería de sufrir. Eh, Sin embargo, aquí tenemos uno con ese debería estar hasta abajo, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, no está exactamente como lo muestra allá en el archivo de Excel. Entonces, cada una de estas que están acá representa un campo o una variable de lo que es la fuente. Yo ahora tengo que pensar que tengo esa información aquí, pero ojo con esto, porque no es el Excel el que fue abierto en Power BI, no. Se hizo una copia de los datos que están en el libro de Excel y se transfirió una copia hacia Power BI. Quiere decir que esos 700 registros de ventas ahora también existe acá en Power BI de una manera duplicada, puedo decir. Y también debo entender que se ha generado como un vínculo de referencia entre Power BI y ese archivo de Excel. O sea, Power BI en este momento sí ya generó un como vínculo, ¿de acuerdo? Es una referencia a la fuente. ¿Cómo compruebo eso? Pues básicamente si yo veo acá, hay un botón que dice actualizar. Si yo le doy ahí, clic, ¿qué hace? Miren, lo que hace es que me ejecuta una actualización de los datos. Eso significa que toma la referencia desde la primera vez que yo hice la selección del archivo para cargar los datos. En ese momento toma él la ubicación del archivo y el nombre del archivo más el nombre de la tabla donde está el origen de la información que me está poniendo en esta parte derecha, para que cada vez que se haga o se ejecute una actualización, él sepa a dónde ir a buscar.
Eso también quiere decir que si yo por alguna razón le modifico el nombre al archivo allá donde yo lo fui a abrir en Excel, o bien que yo cambie de lugar ese archivo, entonces ya no podría llevar a cabo tan fácilmente este proceso de actualización. ¿De acuerdo? En su momento lo vamos a modificar para que ustedes puedan ver cómo es que salen los errores aquí. ¿Ok? Bueno, entonces ahora voy a chequear las diferentes vistas, cómo están, porque antes no tenía nada, ahora sí tengo una tabla acá, hay unas flechas que me permiten contraer o expander los campos de la tabla. Voy a irme a la vista modelo, por ejemplo. ¿Qué pasa con la vista modelo? La vista modelo ahora tiene un objeto que representa la tabla que se acaba de leer o que se acaba de cargar y que está contenido pues, en ese documento de Excel. Acá usted puede ver que están todas las variables, ¿de todas las variables que yo estaba viendo aquí en la vista de informes. Aquí están. Este listado es este listado que aparece acá, que son los campos de esta tabla. Vamos hacia la vista de datos. Quiero chequear algo acá. Sí. Está definida como es la primera variable. Esta es sales. No está generando un orden alfabético. Vamos a ir a la vista de datos. Y en la vista de datos yo voy a poder seleccionar aquí la tabla que deseo ver en esta parte. Entonces voy a seleccionar un primer campo para poder visualizar la información. Y en este punto quiero que se fijen en esto. Acá en esta vista sí yo ya voy a tener chance de poder ver toda la información, pero existen límites. De hecho, aquí dice tabla financials 700 filas. ¿Ok? 700 filas que me dicen a mí, ahí están aquellas 700 ventas que yo vi en el archivo. Y aquí usted puede ver las 700. Pero, ¿qué pasa si tuviera 50,000 o si tuviera 200,000 filas ese archivo de Excel? Pues ya no le podría mostrar las 200,000 de un solo, sino que tendría dificultades. O sea, normalmente lo va a mostrar de 1000 en 1000. Entonces aquí al llegar al final podría cargarle otras 1000 y otras 1000, pero no le va a poder mostrar de un solo las 200,000 o la totalidad de las filas que pueda tener esa fuente de datos en esa tabla específicamente. Porque aquí usted puede visualizar en tablas. En este momento yo solamente cargué una tabla, por eso solo me aparece un objeto acá. O sea, si yo tuviera más tablas, tuviera aquí en esta parte más objetos similares a esto. De hecho, usted puede ver acá que hay como una cuadrícula, eso lo representa a una tabla. O sea, este icono representa una tabla. Y por último, nos vamos a enfocar aquí en la vista de informes. Y vamos a ver esto que está acá. Miren, nos vamos a enfocar en el icono que aparece a la izquierda del nombre de cada campo. Y vamos a conocer básicamente tres tipos. ¿Está bien? Los tres tipos principales que existen en cuanto a datos son, uno, datos numéricos, o sea, campos numéricos en este caso. Están también los campos alfanuméricos. O sea, los campos numéricos son aquellos que se pueden sumarizar y se pueden operar y se pueden meter en fórmulas, se pueden meter en cálculos. Luego están los campos alfanuméricos. Los campos alfanuméricos no los voy a poder operar porque todo lo que es alfanumérico es para nombres de personas, direcciones de residencias, incluso números de teléfono que no se usan para ninguna fórmula, pero son más de eh, una referencia de las teclas que se tienen que presionar a la hora de hacer una llamada telefónica, ¿no? Pero normalmente se utilizan campos de tipo alfanumérico para información como números de teléfono o números de DPI o números de pasaporte. Todo eso es información alfanumérica.
Y está el tercer tipo de información que sería el tipo fecha. El tipo fecha se representa con este icono que está acá, que es como la representación de un pequeño calendario. Eso es lo que significa. O sea, todo lo que es tipo fecha se va a reflejar, se va a representar así. Pues lo alfanumérico se representa en Power BI a través de nada, o sea, vacío acá, donde está el puntero del mouse, usted puede ver, no hay nada. Eso quiere decir que es alfanumérico. Si es numérico, le va a aparecer este símbolo de sumatoria, ¿de acuerdo? Esto significa que este campo tiene números ahí en esa columna. Y esta parte que está acá, este icono, pues representa los tipos fecha, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se llama el campo? Pues aquí está el nombre del campo. Aquí se llama Sales, aquí se llama Country, aquí se llama Date, y así era cada uno de ellos. Ya con cada uno de ellos vamos a jugar, vamos a armar informes cada noche y vamos a ir conociendo cada uno de estos objetos visuales y poniendo propiedades acá. Aquí están los diferentes grupos de propiedades, tal y como los podemos utilizar, aprovechar para ir a configurar la visibilidad o la apariencia de mis informes, de mis objetos en los informes, ¿de acuerdo? Bien, por tiempo lo vamos a dejar ahí. No sé si tienen alguna duda, perdón. No, solo Muy quedamos al bien. pendiente del documento ahí si nos lo comparte. Sí, sí, completamente, no tengan pena. Gracias. Solo termino mi otro curso y yo pues se los puedo enviar, ¿eh? Gracias. Gracias, Inge, De solamente nada.